protección al crimen, tenemos que pedirte también tu análisis ante esta verdadera chifladera de este palero en sexenios anteriores de Héctor de Mauleón, quien precisamente difunde en el Universal un supuesto cable secreto del gobierno de Estados Unidos que pues hablaba de vínculos de Américo Villarreal con el crimen, pero que el propio embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, desmiente. Dice, no, pues ese documento no es de nosotros. O sea, imagínate, ¿no? Se está buscando debido a lo que nos enfrentamos los mexicanos, a esta realidad, a esta crisis humanitaria debido a la inseguridad, a los grupos del crimen organizado, a toda costa se busca vincular al actual gobierno como una de las, vamos, como parte de estas campañas que siguen existiendo de ataque, esas campañas sucias, de golpe blando, si se le puede llamar así. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, querido Paco? Mira, Toño, primero lo vamos a separar en dos partes. Primero, lo de Héctor de Mauleón. No, hombre, eso es vergonzante que el embajador, no el de Estados Unidos, que en Salazar, cualquier embajador, que tú cites en una columna, una nota, un reportaje, salga y públicamente te diga, esos cables no son de Estados Unidos. No, pues eso es para que salgas con una disculpa enorme o, en su defecto, salgas y digas, no, sí, estos cables son verdaderos. No he visto que Héctor salga a decir eso, que diga, estos cables son verdaderos y me los entregó fulano de tal, ¿sí? No, que desmienta y que salga a confrontarse con Ken Salazar. Eso ya es vergüenza, va, ¿sí? No es la primera vez. Mira, yo recuerdo mucho, tengo una anécdota en especial con él cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un dictamen sobre el jovencito que desollaron en vida en Ayotzinapa, ahora que estamos a punto de llegar al octavo, al año número 8 de aquella tragedia de Ayotzinapa. Yo recuerdo mucho el dictamen que salió, lo dieron a conocer 2 días, pero Héctor de Mauleón lo publicó antes y precisó todas las partes del comunicado, todas, cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos nunca tuvo un médico forense adentro viendo todos los estudios y análisis que se hacían a Julio César Mondragón Pontes. Nunca. La CNDH mintió abiertamente y Héctor de Mauleón, sin reportear, sin investigar, sin nada, eso, eso lo publicó. Cuando había médicos militares, cuando había especialistas extranjeros, cuando había todo para advertir que a Julio César Mondragón Pontes le habían hecho un corte de gota y que a través de ese corte de gota le habían arrancado el rostro en vida, ¿sí? Él decía, él reprodujo el documento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que si él fue capaz de mentir entonces sin investigar, sin analizar, fue capaz de convertirse en un periquito de la CNDH, pues no me extraña ahora lo de Ken Salazar. Sí, fue gravísimo lo de entonces, fue gravísimo y lo reproduzco no te lo hablo así, lo reproduzco La guerra que nos ocultan, es parte de un pasaje dedicado a Héctor de Mauleón, ¿sí? De qué documento reprodujo de la CNDH, cuando la CNDH abiertamente mintió. Y él no se preocupó en investigar nada. Así que si mintió en eso, ¿por qué no va a mentir ahora? Eso es una parte. Luego, lo segundo, mira, hace tiempo hay una campaña para involucrar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador o gobiernos estatales que apoyan a la 4T en el narcotráfico. A lo mejor un día pueden encontrar alguno, pero esta es una campaña de desprestigio abierto de quienes fueron los narcotraficantes. ¿Quién controla el narcotráfico en este país? El PAN. Por 18 años, Genaro García Luna lo controló primero con Vicente Fox y Martita Sagún Jiménez. Después lo controló 6 años con Felipe Calderón como cómplice. Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y después lo controló 6 años en complicidad con Enrique Peña Nieto y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Aunque no estaba en el gobierno. Ellos le dieron todo.
Ellos son el narcotráfico. ¿A través de quiénes y cuándo se crearon? Por ejemplo, el cártel de Jalisco Nueva Generación, en el PAN. ¿Cuándo se creó la familia michoacana? Con el PAN. ¿Quiénes armaron a los narcotraficantes para responder o para tener una respuesta militar? Si tú quieres limitar a Piedra, ¿quiénes armaron a los narcotraficantes? Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Ellos les dieron todas las armas. Así que ahora, sin ninguna propuesta de gobierno, sin ninguna propuesta política, sin, sin nada, va, sin líderes, con, con partidos que prácticamente están resquebrajándose, con una clase empresarial encabezada por Gustavo de Hoyos Walter y Claudio X González, que no sabe para dónde va, pues están recurriendo ¿quién? A los viejos periodistas que conocen, a los viejos periodistas que vivieron del régimen, que nunca jamás investigaron a Calderón. Mira, yo quiero ver que las respuestas de Héctor de Mauleón sobre el sexenio de Felipe Calderón, y yo imagino la respuesta. Pues no, yo estaba en otras cosas, ¿sí? Yo hacía otras cosas, como dicen los reporteros, ¿sí? Yo quiero ver todo, qué hizo cuando Genaro García Luna controlaba desde Los Pinos a los cárteles del crimen organizado, cuando Felipe Calderón era el hombre que armaba a los capos y Genaro García Luna y su gente eran los ejecutadores, los verdugos, ¿sí? ¿Qué hizo en el sexenio de Peña Nieto cuando Peña era no solo un capo del narco, que además deja decirte, no lo digo de ahora, no lo digo, en 2010 publiqué un libro que se llama Tierra Narca, en el que advierto que Enrique Peña Nieto no solo es un tipo inútil, incapaz, sino corrupto y narcotraficante, y con familia inserta en los cárteles del crimen organizado, y que había hecho del Estado de México una tierra narca. No te lo digo, entonces, ellos son los narcotraficantes. Ahora, mira, han usado a personajes, no como de Mauleón, otros más, por ejemplo, a Muñoz Ledo, a Francisco Labastida Ochoa. Sí, los han usado para advertir que puede haber involucramiento en el narcotráfico. Pues, mira, ellos son personajes de dinero, son personajes de influencia, conocen el narcotráfico, conocen todo. No hay uno que haya presentado una sola prueba. Y ahora que la presentaron con De Mauleón, el Estado sí salió a decir en Campeche, ¿cierto? Que no he visto, pero decir Campeche. Ah, esos no son esos documentos no son de Estados Unidos, punto. Así que hay una campaña contra la 4T o contra ciertos políticos de la 4T y ahora se enfocaron en el Estado de México. ¿Por qué? ¿Por qué, Toño? Pues mira, yo lo he dicho abiertamente, ¿sí? En 2017 el PRI y el Grupo Atlacomulco en especial, que es el que controla ese estado, que tiene 12.3 millones de electores y que va a tener elecciones en 2023. En 2017 necesitó un fraude escandaloso para ganarle a la maestra Delfina Gómez Álvarez. Hoy están viendo que la maestra Delfina viene por la revancha y que tiene más posibilidades de ganar. ¿Por qué más posibilidades? Mira, en las elecciones intermedias de 2021, Morena obtuvo 1.8 millones de votos, el PRI obtuvo 1.6 más o menos, y el PAN obtuvo 800, arribita de 800,000, de 850,000, no llegó a 900,000. Si tú lo ves así y rota la alianza, ni el PRI ni el PAN juntos pueden ganarle a Morena. Entonces, el objetivo de algunos empresarios, de algunos políticos del PRI, claramente, ¿sí? Es la maestra Delfina, pero no han presentado pruebas de que la maestra Delfina, porque además no lo va a hacer, porque no lo hizo en la campaña pasada, no lo va a hacer hoy, que la tienen bajo escrutinio, pero riguroso. Eso es más bien la preocupación de que sí pueden involucrar, por ejemplo, a Alfredo del Mazo Maza, el gobernador, en triangulación de bienes que terminaron, de bienes de dinero, bienes que terminaron en Andorra, por ejemplo, le pueden documentar bien la triangulación de contratos para sus amigos. Es decir, hay un desastre en el Estado de México y sigue siendo una tierra narca. Sigue siendo, y yo lo sostengo, va. Hay zonas de vacío que el PRI no se ha cuidado y lo pueden, mira, atribuir a la oposición.
Pero resulta que desde hace más de 90 años, el PRI gobierna el Estado de México con sus diferentes siglas. Pero si somos concretos, mira, a partir de marzo de 1942, el mismo grupo que controla hoy el Estado de México, de Alfredo del Mazo Maza, controla el Estado de México. Sí, empezaron con Isidro Favela y luego Alfredo del Mazo Vélez, que es el abuelo de este hombre y fue el papá de Alfredo del Mazo González. Sí, desde 1942 no hay duda que una sola familia controla el Estado de México y que esa misma familia, para sostenerse en el gobierno, ha hecho un uso irregular, corrompido del gobierno y de sus recursos para sostenerse. Ha recurrido a canalladas para ganar elecciones en 1999, al PAN, fíjate, por cierto, ¿sí? A José Luis Durán Rebeles. En, en, en 2005, también al PAN, al candidato del PAN, que yo he platicado y lo he documentado en libros, ¿sí? Lo iban a involucrar en abuso de menores y en homicidios. Es ese PRI que gobierna hoy el Estado de México y que está en declive y que ni de Mauleón ni cualquier otra. Mira, yo he visto columnas ahora y lo vi en 2005 cuando iba a ser gobernador y lo vi cuando iba a ser candidato a presidente. Ni siquiera iban a Toluca y calificaban a Peña Nieto como el gran estadista. Las columnas ahí están en los periódicos. Y yo decía, pues si ni siquiera vienen a Toluca o vinieron a comer tortas o vinieron a visitar el Palacio de Gobierno, ¿sí? Entonces, pues lo que están haciendo de Mauleón y otros, no, te digo, no solo periodistas, sino personajes de alto nivel como Muñoz Ledo, es tratar de involucrar a la 4T, a Morena, en negocios del narcotráfico, cuando el narcotráfico en el Estado de México siempre lo ha manejado el PRI. Entonces, pues, ¿qué podemos esperar, Toño? Y se va a reciar esa guerra en cuanto se acerquen las elecciones. Ahora todavía no empiezan. Mira, el proceso Yo creo electoral que sí, formal ¿eh? Yo iba a empieza decir que sí, en enero Paco. de 2023. Pero hoy podemos decir, el PRI está mal, está de malas, tiene un gobernador gris, opaco, oscuro, que tiene pasajes oscuros, no solo en Andorra, Toño, en Pemex también. Recibió dinero irregular de Pemex cuando había trabajado como 3 meses. Sí, y todo eso tú me dices, pero me lo dices ahora, no, Toño. Lo documenté en su momento, lo publiqué en libros en su momento, 2009, 2010, 2011, y todavía en 2012 los publiqué en otro libro que se llama Los Golden Boys. Entonces, no es que yo te hable hoy de lo que está pasando. Todo eso está documentado desde 2008, 2007, ¿sí? Y estos periodistas jamás fueron al Estado de México o iban a Toluca, la capital, a comer tortas, se regresaban extrañamente a escribir columnas de un estadista que teníamos gobernando allá cuando teníamos libros que documentaban que era un tipo extremadamente corrupto, que era profundamente incapaz y que tenía una casta divina conocida como de los Golden Boys, que iba a llegar a la Ciudad de México a gobernar el país para enriquecerse como pasó. No, y ¿sabes qué? Que yo creo que ya esa guerra, esa conflagración ha empezado rumbo a las elecciones del Estado de México. Le pido a don David que nos